En esta presentación vamos a hablar sobre el método Lowry. Somos 6 compañeros: Catalina Leiva, Matías Moraga, Michelle Muñoz, Cristóbal Núñez, Montserrat Palacios y Valentina Palma. Las proteínas cumplen funciones fisiológicas, como por ejemplo la mantención de la presión coloide-osmótica, la determinación de la viscosidad de la sangre, lo cual es muy importante a la hora de medir la velocidad de circulación de esta, la regulación del pH, porque también son electrolitos anfóteros, también cumplen un rol importante en el transporte de sustancias, en la respuesta inmune, en la coagulación de la sangre, entre otras. Existe también un balance proteico entre síntesis y degradación de proteínas, y su determinación nos sirve para determinar o evaluar si es que hay algún problema de salud, como por ejemplo algún problema de nutrición, algún problema renal o alguna enfermedad hepática. Un método que comúnmente se utiliza es el método de Lowry, que es para medir concentración de proteínas y se caracteriza. Existen diferentes métodos para poder determinar las concentraciones de proteínas sobre un analito. Algunos de estos es el método de Lowry y el método de Biuret. El método de Lowry es un método colorimétrico y tiene una valoración cuantitativa y cualitativa de las proteínas. Se diferencia con el de Biuret porque el de Lowry puede detectar proteínas a muy bajas concentraciones y además se establece en 2 fases y utiliza un segundo reactivo. El segundo reactivo es el que va a formar un complejo coloreado con la proteína, siendo la intensidad del color proporcional a la concentración de proteínas, según como se establece en la ley de Lamberville, que es la relación directa entre la concentración de un analito y la cantidad de luz absorbida. Historia del reactivo de Lowry. Esta técnica fue desarrollada por Oliver Howe Lowry, biólogo molecular estadounidense que obtuvo una maestría y doctorado en bioquímica en la Universidad de Chicago. En el año 1951 publicó un artículo en el Journal of Biological Chemistry acerca del ensayo de proteínas de Lowry, que le otorgó el reconocimiento y la popularidad actual a este método. En el fundamento consta de 2 etapas. La primera, los iones cobre en medio alcalino se unen a las proteínas formando complejos con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos, tomando un color azul claro. Asimismo, estos complejos provocan el desdoblamiento de la estructura tridimensional de la proteína, lo que expone los residuos fenólicos de tirosina que van a participar en la segunda etapa de reacción. El cobre se mantiene en solución alcalina en forma de su complejo con tartrato. En la segunda etapa, la reducción en medio alcalino del reactivo de Forincio-Calteau por los grupos fenólicos de los residuos de tirosina, actuando el cobre como catalizador. El principal constituyente del reactivo de Forincio-Calteau es el ácido fosfomolibdotúnstico, de color amarillo, que al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso. Como se dijo anteriormente, el método de Lowry se establece en 2 fases. En la primera fase, en donde las proteínas se unen con los iones de cobre y van a formar un complejo entre las proteínas y el cobre. Después de eso, la segunda fase consiste en proporcionarle el segundo reactivo, que es el reactivo de Folin, y va a generar el complejo coloreado de una tonalidad azul intenso. Para desarrollar el método de Lowry se utilizarán los siguientes materiales: tubos de ensayo, tubos Falcon de 50 mililitros, pipetas, colorímetro, cubetas de colorímetro y agitadores de tubos. Los reactivos a utilizar serán: reactivo A. El reactivo A contiene carbonato de sodio al 2% e hidróxido de sodio 0,1 molar. Reactivo B1, que contiene sulfato de cobre y sulfato de cobre 2 pentahidratado al 1%. Reactivo B2, que contiene tartrato sódico potásico al 2%, y el reactivo C. El reactivo C se prepara mezclando los reactivos A, B1 y B2. Estos reactivos se mezclan en las proporciones 50 para el reactivo A, 0,5 para el reactivo B1 y 0,5 del reactivo B2. También se necesitará el reactivo Folin-Cio-Calteau, que es un reactivo comercial diluido 1-4. Se utilizará también solución patrón de albúmina de suero bovino
con concentración 2 miligramos milimolar y la muestra problema. Este método tiene una utilidad clínica y aplicaciones, las cuales traen ciertas ventajas, ya que es un método muy sensible y específico, se ve menos afectado por la turbidez de la muestra, es más simple que otras muestras, su duración aproximadamente es de 1 a 1 hora y media, tiene un color estable, tiene una alta precisión, exactitud, y es el más usado por el cual se toma como estándar. Como conclusión, sabemos que el método de Lowry posee grandes ventajas al igual que desventajas. Las ventajas más destacadas que podemos mencionar es que este método es muy sensible, es más específico, relativamente simple y es el menos afectado por la turbidez de la muestra, además que se puede completar en 1 hora y media. Pero este también posee desventajas. Una de estas es que el color varía con diferentes proteínas. Además, este no es estrictamente proporcional a la concentración de proteínas. También, la sacarosa, lípidos, bifosfatos, monosacáridos y exoaminas interfieren con la reacción. Las altas concentraciones de azúcares reductores, sulfato de amonio y compuestos con sulfhidrido interfieren con la reacción.